de nuestro Señor Jesús, He put the necessity of me talking about our Lord Jesus porque Él dijo que nadie iba al Padre si no era por medio de nuestro Señor Jesús. because he said no one goes to the Father unless goes through our Lord Jesus. Solo que desde ese momento me empecé a ver todos los pasos, So since that moment, I start seeing the steps, cómo nuestro Señor Jesús how our Lord Jesus caminaba en esta tierra. would walk in this earth. Sabemos que las enseñanzas anteriores que yo les compartí We know that the messages that I gave last time fueron las últimas de las tentaciones. were the temptations, Y la que hoy les traigo and the tiene ones el that I título have today, the title is called La buena noticia de Dios. "The Good News of the Lord." Cuando pasó la tentación nuestro Señor Jesús, When the temptation passed, our Lord Jesus, es de donde viene esta enseñanza. this is where the teaching comes from, Y viene en Marcos, and it comes in Mark, y vamos a estar meditando en el versículo 15. and we're going to be meditating in chapter 15. Sabemos que los 4 evangelios We know that the 4 Gospels nos hablan de la vida de nuestro Señor Jesús. talks about the life of our Lord Jesus. Uno nos dice una cosa, One says one thing, el otro nos dice de otra forma otra cosa. and then the other one says one form in another way. En la forma que nos lo dice aquí, And therefore, this says right here, nos trae he brings us 4 diferentes temas. 3 types of message. Vamos a leer el versículo 15 para que entendamos y sepamos por el Señor, porque el Señor nos quiere llevar de una manera donde quiere que nosotros entendamos y caminemos en rectitud hacia Él. Let's read verse 15, because how he wants us to. Recordemos que vamos a estar en Marcos, Remember, we'll be in Mark, en capítulo 1, versículo 15. in chapter 1, verse 15. Y vamos a ver que no estamos muy lejos de lo que el Señor nos viene hablando desde los últimos días. And let's see that we're not too far from the Lord has spoke about on the last days. Vamos a leer el 14 para entender desde el 14 y el 15. Let's read from 14 so we can understand. Yo lo leo ahorita en español y ya después mi hermano lo lee en inglés. Amén. Amen. Entonces, leámoslo lo que vamos a leerlo en español todos juntos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Amen. Hallelujah. Now, after John was arrested, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of God and saying, "The time fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." Ahora veamos nosotros. Now, let's see. Los tiempos de Dios son perfectos. The time of the Lord are perfect. Dios tiene un plan God para has a todo. plan for everyone. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros God has a plan for each and one of us, como congregación, like with a congregation, como individualmente para cada uno de like nosotros. individually, each one of us. El plan que Él tiene para The nosotros plans that He has for us es que nosotros le sirvamos. is for us to serve Him. Recordemos que Remember that nosotros somos el instrumento we are the instrument que Él necesita, that He needs, pero no necesarios somos. but we are not necessarily. Solo para que no nos la creemos y no nos vanagloriemos nosotros mismos. So don't feel like you have to be used by Him. El único importante The only important one es nuestro Dios. is our Lord. Al único que nosotros podemos servirle The only one we can serve, y podemos sentirnos and we can feel llenos fulfilled de su amor, de of su paz, His love and peace,
es sirviéndole a Él. is serving Him. Servirle a Él hay Serving, muchas formas. serving Him in different many ways. Le podemos servir We can serve predicando su Him, palabra. preaching His word. Le podemos servir ayudando en la We congregación. can serve Him, helping the congregation. Le podemos servir We can serve Him, esparciendo el mensaje. preaching the gospel, the Le podemos message. servir alabándolo a Él. And we can serve Him, praying, worshiping Him. Pero en la viña del Señor But in His La Viña, es como lo podemos decir the root, como un root. es como en la hora, pero es que para que lo traduzca se hace complicado. Mhm. En el trabajo del Señor. So in the work of the Lord, En el trabajo del Señor, in the work of the Lord, todos tenemos una función. all of us has a function. Ahorita podemos ver que aquí en la función que tenemos, Right now, we can see the function that we have. yo hablo de su palabra, yo predico su palabra. I'm speaking and preaching His word. Mi hermano José My brother traduce la Jose palabra. is translating the word. Nuestra pastora Lucy Our pastor Lucy, está grabando el she mensaje. is recording the message. Por lo que todos tenemos una función. So we all have a function. Nuestra hermana Amparo Our sister Amparo, está trabajando con los niños. she's over there working with the kids. Solo que todos tenemos un trabajo. So we all have a job. Nuestra parte de nuestro trabajo debe de ser dedicado The part of our job is to be dedicated con lo mejor que nosotros tengamos. to the best of what we have. Hacerlo con amor. Do it with love. Hacerlo sin esperar del hombre, Without waiting for the man, sino que esperando de Dios. but instead of waiting on the Lord. Porque cuando nosotros lo hacemos todo esperando de Dios, Because when we do it waiting on the Lord, el Señor recompensa de una manera maravillosa. God will recompense you for everything with His love. Ahora, Now- hablando de los tiempos, Now, speaking about the times, nos dice la palabra que el tiempo se ha cumplido. the word says that the time has come. Alguna vez nosotros tuvimos un tiempo, One day we had a time caminábamos en este mundo, we would walk in this earth. caminábamos haciendo las cosas que nos agradaban, We would walk doing the things that we wanted. hacíamos todo lo que nosotros queríamos. We did everything we wanted. Llegó un tiempo And it came a time donde el tiempo se cumplió. when the time was fulfilled. Ese tiempo llegó That time came. y primero que nada And first of all, nos sentimos we feel que cuando nosotros recibimos that when we receive esa palabra de aliento, that word of breath, el tiempo que nosotros dedicamos para nosotros mismos the time that we dedicate for ourselves cambió. has changed. Empezamos a dedicárselo a Él. We started to giving it to Him. Ese es el tiempo más maravilloso, That's the marvelous time porque a todos nos llegó de diferentes formas. because it came to us in different many ways, types of ways. Algunos nos llegó un cambio repentino, And some of us it was a change in us que nos hizo que no that entendiéramos en el momento. it made us not understand at the moment. Yo recuerdo de cuando a mí me llegó ese cambio. I remember when that change came to me. Yo puedo recordar I can remember ese día que yo entré a la congregación that day that I came into the congregation y pude sentirme and I could feel la misma presencia que se siente aquí. the same presence that it feels right here. Se sentía una paz, It felt peace. se sentía el amor de las personas, It felt the love of the persons. se sentía que entraba a un lugar donde no les importaba de dónde vinieras, It felt like it didn't matter where you came from, sino lo único que te decían, but the only thing they would say to you, bienvenido, welcome,
El Señor te ama. The Lord loves you. Cuando tú recibes esas palabras, When you receive those words, no estás impuesto, you are not opposed, porque lo único que tú recibes en el mundo because the only thing that you receive in the world, te tratan como tú eres. they treat you like how you are. Si tú eres una persona importante en el mundo, If you are an important person in the world, tienes bienes, you have good things, tienes dinero, you have money, tienes una posición, you have a good position, te van a tratar como en la posición. they're going to treat you like with a good position. Pero cuando llegas a los caminos del Señor, But when you come to the path of the Lord, cuando el tiempo se ha cumplido para que tú llegues, when the time has fulfilled for you to come, sientes you feel esa presencia, that ese cambio, that change, donde el Señor ha dicho hasta aquí. where the Lord has said until right here, Este es el día this is the day, en que tú vas a cambiar tu manera de pensar and you're going to change the way of thinking, y comienzas a hacer ese cambio en tu vida. and you start to make that change in your life. Dice la palabra, el tiempo se ha cumplido The y el word, reino de Dios se ha acercado. the word says the time has fulfilled and the kingdom of God is at hand. El reino de Dios, primero que nada. The kingdom of God, first of all, Nos han explicado they have explained to us de la manera que nosotros lo entendamos, in a way where we can understand it, que es un gobierno. that is a government. Y como todo gobierno, And like every government tiene leyes. has laws, Y como cada ley and like every law, la van a hacer cumplir. they're going to make it do it. Y hoy nos estamos dando cuenta en el mundo donde estamos ahorita aquí. And now we're finding that out in the earth that we are now. Vamos a recordar un poquito lo que nos platicó nuestro pastor Let's recall hace años. of what our pastor spoke about Cuando llegó a la presidencia este presidente Donald Trump, when this person, Donald Trump, came to the presidency, incluso todavía ni siquiera tomaba poder cuando él nos platicó, including he wasn't even pero ya había sido electo. at the presidency or running for president when he spoke about it. Él nos dijo estas palabras. He said- Quizás no en el orden que yo las diga, pero la importancia es de lo que él nos dijo. He said these words not in the order that he said it, but it's similar. Él nos dijo, He de aquí en adelante He said, from now on, vamos a subir persecución. we're going to receive persecution, Todos all of us, los que somos no de este país, e No. incluso los que son de este país, the ones that are not from here, and even the ones that are from here. tengan documentos Even if you have documents o no tengas documentos. or you don't. Recordemos que ya antes había el Estado en la presidencia, Let's remember that he has been in the presidency before. solo que nosotros ya habíamos estado aquí y habíamos visto que no había sido tan complicado. And we have seen that it was not that complicated when he was there. Solo que nos quedamos, yo hablo en mi persona, yo me quedé pensando, And I started thinking, quizás no vaya a ser tan duro. maybe he's not going to be that hard this time. A lo mejor va a ser lo mismo, Maybe he does the same thing. pero el Señor mandó decir la palabra. But the Lord sent the word ¿Por qué? Porque Él conoce los corazones. because he knows the hearts. Él sabe lo que va a pasar. He knows what's going to happen. Él nos estaba preparando. He was preparing us. Él nos habló. He talked to us. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a venir, los de esta congregación, Do you think that we're going to come in this congregation a decirle no sabíamos lo que iba a pasar? to say that we didn't know what was going to happen? Cuando Él dice, yo le puse las palabras When he said, I put those words y yo les avisé and I warn you qué es lo que iba a pasar. of what was going to happen. Veamos hoy lo que está pasando ahorita en estos We momentos. see now what's happening. Hay un desorden. There's a lot of drama. Son manifestaciones. There's manifestations.
donde americanos han perdido la vida. where American has lost their lives. Y vemos que en el lugar donde nosotros estamos And we see that at the place that we are, no ha sido lo que se ve en otras ciudades. it hasn't been like it's been in other places. ¿Por qué creen ustedes? What do you think? Porque hay alguien Because there's someone que puede tener esa comunicación con el Padre, that has that communication with the Father. alguien que le dio los planes de lo que iba a pasar, He gave someone the plans that what was going to happen. alguien que ha intervenido. Someone that has intervened. Más de una persona, me imagino, que ha doblado rodilla More por than lo que one está person pasando. has bowed down to what's happening. O hemos doblado Or we rodilla have bowed down y hemos sido escuchados. and we've been heard. Ahora, eso no es para que nosotros nos sintamos importantes. And that's not for us to feel important. Es para que nos aprendamos It's for us to learn que cuando el Señor nos habla, that when God has spoken, es para que nosotros pongamos atención a lo Es- que nos está hablando. it's for us to pay attention of what He's saying. Regresamos a lo del reino. Let's go back to the kingdom. El Señor nos ha dicho, God has said to us, tienes la opción 1 you have the first option y opción 2. and second option. ¿Dónde quieres estar? Where you want to be at. Que yo te voy a respetar. I'm going to respect what you decide. Yo lo que tú decidas, Whatever you decide, yo te voy a dejar I'm going to let you que hagas lo que quieras hacer. for you to do whatever you want. Pero But yo voy a estar contigo I'm going to be with you. y cuando sientas que no puedes más, And when you feel like you can't do it no more, yo te puedo ayudar. I can help you. Pero But las consecuencias the consequences tú las vas a sufrir. are you're the one that's going to suffer them. Si tú quieres estar en la opción 1, If you want to be in the option 1, que es en el reino mío, that is my kingdom, ten en cuenta que para estar en este reino, have in mind of being in this kingdom, yo tengo leyes. I have laws. Y esas leyes And those laws se tienen que cumplir. has to be accomplished. Si tú quieres permanecer conmigo, If you want to stay with me, tienes que empezar a cambiar. you have to start to change. Tienes que empezar a ser diferente. You're going to have to start being different. Tenemos un Dios paciente. We have a God that is patient. Él sabe la capacidad que nosotros tenemos. He knows the capability of that we have. Él puede hacer que nosotros cambiemos de una manera rapidísima, He can make us change in a very fast way, pero Él es paciente. but He's patient. Él quiere que nosotros cambiemos He wants us to change porque le amamos. because He loves us. Él quiere que nosotros vayamos reconociendo He wants us to recognize todo lo que nosotros hemos hecho mal everything that we have done wrong y comencemos a cambiar. and to start to change. No sé si a ustedes les pase, I don't Pero- know if it happened to you before, but yo les voy a hablar un poquito acerca del cambio. I'm going to speak to you about the change, my change. Cuando yo comencé When I started a estar en los caminos del Señor, to be on the path of the Lord, lo primero que yo quería, the first thing I wanted cambiar a mi esposa, to change my wife, que cambiara rapidísimo. for her to change real fast. Quería que mis hijos cambiaran rápido. I wanted my kids to change real fast. Quería que mis papás y mis hermanos se convirtieran rápido. I want my brothers and parents to convert real fast. Veía a mis vecinos I would see my neighbors y yo decía, and I would say, ellos tienen que dejar de hacer lo que están haciendo. they need to stop doing what they're doing. Pero ¿qué es lo que el Señor nos enseña? But what is it that the Lord has teaches us? ¿Cuál es el primer cambio que el Señor nos enseña? What's the first change that the Lord teaches us? Yo Myself. tengo que cambiar. I have to change first. Yo no puedo cambiar a mis I hijos. cannot change my wife. Yo no puedo cambiar a mis hijos. I cannot change my kids.
Yo no puedo cambiar a mis I familiares. cannot change my family members. Yo no puedo cambiar a mis vecinos. I cannot change my neighbors. Pero yo sí puedo ser un buen ejemplo. But I can be a good example. Ese es lo primero que yo That's the first thing that empezaba a ver. I started to see. Me quería cambiar, me quería brincar pasos. I wanted to jump steps Cuando el primer paso es when the first step is tú mismo. yourself first. Nos han hablado en este lugar bastante They have spoken to us in this place a lot acerca del amor de Cristo. according to the love of Christ. Que nos amemos los unos a nosotros. For us to love each other. Y nos han hablado del perdón, They have spoken to us about forgiving. que es una de las mayores That is barreras one of the major que hay para que nosotros avancemos. El perdón. for us to move forward, the forgiveness. Yo les puedo decir cuando aprendemos And I can tell you when we learn a pedir perdón, to ask for forgiveness, rompemos una cadena, we break a chain, pero una cadena grandísima but que a big arrastramos. chain that we're dragging. Cuando nosotros aprendemos, yo When les we voy a hablar learn en mi persona, to work in myself, a pedirle perdón a mi esposa. to ask for forgiveness to my wife. No importa que ella tenga la culpa, It doesn't matter if it's her fault, pero yo le pido perdón. but I still ask her for forgiveness. Les voy a decir que eso los sorprende. And I can tell you that mesmerized them, Porque entonces ellos empiezan a ver because they can then see qué está pasando con él. what's happening with him. Sí, porque todos reconocemos y todos sabemos cuando hacemos algo mal. Because we all recognize when we do something wrong, Pero a veces lo ocultamos. but sometimes we hide it. La mayoría de las veces queremos Majority que of the times estamos esperando porque nos cuesta pedir perdón. we're waiting for it because it's hard for us to ask for forgiveness. Cuando yo empecé a aprender When I started to learn que hay que pedir perdón por todo, that we have to ask for forgiveness about everything, uno comienza a caminar. we start to walk. A caminar To walk con la cara, with our faces, con nuestra cara viendo de frente, with our faces facing forward, viendo al Padre. looking at the Father. Porque comenzamos a caminar diciendo, Because we start walking, saying nos dice la palabra que queremos that the word says we want pertenecer al reino. to be part of the kingdom. Comenzamos caminando, We start walking, reconociendo recognizing que el reino de Dios that the kingdom of the God reclama justicia. reclaims justice. Que para pertenecer al reino de Dios In order to be part of the kingdom, tenemos que declararnos culpables. we have to declare ourselves guilty. Nos estaba platicando el día viernes nuestra pastora Our pastor was speaking to us on Friday about que todo tiene un origen that everything has an origin de nuestro mal carácter, of our bad de attitude, lo que pasa con nuestros hijos. of what happens with our kids. Puede ser que tengamos, It could be that we have no nosotros, not us, quizás no nuestros padres, maybe not our parents, quizás nuestros abuelos. maybe our grandparents. Algo Something que se estableció that was established en el mundo espiritual. in the spiritual world. Algo que se quedó ahí. Something that stayed there. Quizás no se manifestó en nuestros padres, Maybe it didn't manifest through our parents, pero se manifestó but it manifested en nuestros hijos. in our kids. Si nosotros no lo cortamos, If we do not cut it, si nosotros no pedimos perdón, if we do not ask for forgiveness, no importa que no hayamos sido it nosotros, doesn't matter if it wasn't us, pero tenemos que pedir but perdón we have to ask for forgiveness para que sea removido, so it can be removed, para que sea cancelado, so it can be canceled, para que nosotros seamos libres. so we can be set free. Hace poquito estaba yo
me llegó un comunicado en mi teléfono A few days ago, it came a notification on my phone de donde decía los que nacieron de where it tal año, says the ones that were born in such year en los años 70, in the late 60s, a esta fecha, this date, sobrevivieron a estas cosas. they you know, Es es como que sobreviviste, pasaste situaciones que pasaron en that los you años 70, that 80 y 90. that you went through farther that years. Miraste a ciertas personas y te You pones ciertas personas. you saw such people and they put such people. En esas personas, And those people, los que venimos de México, the ones that we come from Mexico, hubo una persona it was one person, muy popular, very popular, un asesino, a killer, que le decían el mocha orejas. that they call him el cut ears. Esta persona, This person, pues, estuvo en la década de los 80s y en los 90s, he was in the late 80s and 70s, 90s. 90s. Ok. Viendo de esta persona, Looking at this person, el resultado que se dio es que era un asesino y que cortaba las orejas. the result of this person was that he was a killer and he would cut ears. Secuestraba a las personas He would kidnap people para pedir dinero. to ask for money. Ok. Ahora veamos atrás de él. Now we can see behind him, Cuando comienzas a ver la historia de él, when you start seeing his history en sus inicios, and his beginnings, dice que él it said that venía de una familia he would come from a family donde su padre los golpeaba a diario, where his parents were whooped him all the time, donde nunca tuvo el amor del padre, where he didn't never had the love of his parents, donde él comenzó where a he started to entrar en las cárceles start going to jail por robar carros for carjacking. y la pregunta que impacta de él, And the question that it was impacted by him, que se le preguntaba si se arrepentía and they were asking if he would repent from those things, y él decía que no, and he would say no, porque dice que él because he nunca said sintió because he never felt el amor del padre, the love of his father, que su padre nunca le dijo, that his father never told him, nunca le enseñó, he never showed him que sus acciones that his actions eran malas. were bad. Él lo hacía He did it buscando, seeking, quería ser reconocido he wanted to be recognized, y tomó las decisiones incorrectas. and he took the bad decisions. Yo se los comparto porque viendo en su pasado, I share it to you because looking at his past, donde él decía que su abuelo where his grandparents, así trataba a su padre. that's how they treated his father. Su padre His father, así lo trató a él. that's how he treated him. Esto es para que nosotros nos pongamos This una is alerta. this is for us to awaken ourselves or alert ourselves. Que si su padre de él If his father hubiera conocido a Dios will know the Lord y hubiera quitado esa cadena, and he would take off that chain, las cosas hubieran sido diferentes. maybe the things would be different. Yo les comparto I share this esto como un acontecimiento, like como algo que pasó, something that happened, para que nosotros veamos so we can see que aún en las cosas del mundo that even in the worldly things, hay cosas que tienen consecuencias there's things that has consequences de las acciones que se toman. of the actions that we make. Ahora nosotros, Now us conociendo las cosas de Dios, knowing the things of the Lord, hay cosas que nosotros tenemos guardadas there's things that we have hiding que ni nosotros mismos sabemos. that we don't even know about them.
Yo recuerdo I remember cuando el Señor me comenzaba, when the Lord me empezaba started a convencer to convince me de las cosas espirituales. of the spiritual things. Yo pensaba que las cosas espirituales I used to think that the spiritual things, era algo it was something que solamente las personas como pastores, like, for example, the pastors, the only pastors, como evangelistas, evangelists, podían tener alcance a ellas. could only reach them. Y yo decía I used to say que había niveles. there was levels, Sí hay niveles, and there is levels, pero los niveles son para todos. but the levels are for everyone. Las cosas The espirituales, spiritual things, hoy sé now I know que están al alcance de todos. that it's reachable for everyone. Que todos podemos llegar a ellas. That everybody can reach them. Lo único que tenemos que hacer, The only thing we need to do, primero pertenecer al reino first, be part of the kingdom, y después comenzar a cumplir and then start to make it believe todos los mandamientos or fulfill all the commitments y ser obedientes a la and be palabra. obedient to the word. Nos dice el rey, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Ahora nos dice, Now it says, arrepentidos. repent. Que eso es lo más que nos hablan en este lugar. That's the most things that they talk to us about in this place. Y siempre utilizamos un ejemplo And we físico. always use a physical example. Caminar para allá Walk that way cuando la dirección correcta es hacia el otro lado. when the correct directions is to the opposite side. Ya he caminado un buen tramo, I have walked a good minute, pero me doy cuenta que en la dirección que voy caminando, but I know that the direction that I'm walking towards, que el único lugar que me va a llevar esa dirección that the only place that direction is going to take me es a la perdición. is to the Que me va a llevar, is going to take me to get lost in the world. me va a llevar al mundo de las It's tinieblas. going to take me to the kingdom of the darkness. Ahora, entendamos los que tenemos familia. Now, understand the ones that we have family. Recuerden de la persona que les hablé. Do you remember about the person that I spoke to you about? No solo me va a llevar a mí, It's not only going to take me, sino que a toda mi but familia. it's going to take my whole family. Entonces, cuando yo primero que nada, me detengo But first of all, when I stop y reconozco que voy caminando en el camino and I equivocado, recognize that I'm walking in the wrong path, wrong direction, me doy la vuelta I turn around y comienzo a caminar and I start to walk en la dirección correcta. in the good direction. Recordando que fuimos caminando, fuimos recogiendo. And we remember that we were walking and picking up Como si lleváramos una mochila, le Like vamos you- cargando, like we were carrying a book bag. le vamos cargando. We are carrying it. Nos paramos y nos regresamos. We stop and we turn around. Esas cargas que llevamos Those weight that we're carrying no nos pertenecen. don't belong to us anymore. Tenemos que entregarlas. We have to give it away. Tenemos que decirle, perdónanos We have to say, forgive us, y dejar esas cargas. and leave those weight. Y aquí nos trae el ejemplo de las pelotas. And right here brings us the example of the balls. Soltarlas, Let it go, porque no nos pertenecen. because it doesn't belong to us. Tenemos que aprender a soltar We have to learn how to let go todas las cosas all the things que habíamos vivido. that we have lived, Y no solo las que habíamos vivido, and not just the one that we have lived, sino que hay cosas que cargábamos de nuestros antepasados. but there's things that we're carrying from our bloodlines
Pero nadie va a dejar algo que no reconoce. but no one is going to leave something that doesn't recognize. Tenemos que pedir dirección. We have to ask for direction. Tenemos que pedir que se nos muestren las cosas We have to ask for it to be shown to y us soltar. and let go. La única forma que tenemos que traerlas para atrás The only way we have to bring it back para dar testimonio, is to give testimony, para reconocer a nuestro Dios. to recognize our Lord. Ese es lo único que nosotros debemos de traerlas de regreso. That's the only reason we have to bring it back. ¿Para qué? Para que demos toda la honra y So we toda can la give all gloria al the Padre honor and the glory to the Father. y le digamos And que we- estamos soltando. And we're going to say to Him, we're letting it go. Dice la palabra, The word says, arrepentíos repent y creer en el Evangelio. and believe in the gospel. ¿Cuántos de nosotros realmente le creemos? How many of us we believe in Him? We believe Him. Porque creer quiere decir que tenemos que creer en todo, Because believe means that we have to believe in everything, en su palabra, in His word, en lo que está haciendo en estos momentos con nosotros. of what He's doing with us right now. Porque estamos nosotros en un proceso Because we are in a process. y donde creer And where to believe es tener la fe. is to have faith. La fe les he hablado yo varias veces también, I have talked to you about the faith que es la certeza that is the certain de lo que no se ve, of what's unseen. pero que nosotros caminamos con nuestros ojos puestos But we walk with our eyes en el Señor. looking at the Lord. El Evangelio The gospel nos vino a traer, has brought us nos lo vino a traer nuestro Señor Jesús, our Lord Jesus brought it to us porque Él es ese cambio. because He's that change. Él vino a mostrarnos He came to show us lo que es el mensaje, of what is the message. porque el Evangelio es el mensaje central Because the gospel is the main de nuestro Señor Jesús, message of our Lord Jesus. que es un gobierno, There is a government, es una soberanía, is es una autoridad an authority. que llegó a la tierra They came to the earth a través de nuestro Señor Jesús. through our Lord Jesus. Y nosotros todavía a veces nos quedamos pensando, And sometimes we stop and think. cuando nos hablan y nos dicen en la televisión, When they say to us in the television, y con esto que yo les voy a decir, no quiero que no hagan caso, and with, sino que solamente se los traigo and with these things, I don't want you to listen, but para que meditemos. so we can meditate. Si nos dicen que viene una tormenta If they say to us, there's a storm coming que nos va a traer 12 pulgadas de nieve, that is going to bring to us 12 inches of snow, corremos a la tienda, we start running to the stores. compramos We buy las cosas que necesitamos, other things that we need. nos preparamos We prepare ourselves y tenemos todo listo. and we have everything ready. Compramos velas, We buy candles. compramos cosas para comer, We buy things to eat. le echamos combustible a nuestros We carros put gas in our cars y estamos preparados. and we are prepared. Cuando nos dicen que estamos en los últimos días, ¿por qué no le creemos? When they say to us, we're in the end days or the last days, why we don't believe that? Algunos le creemos, Some of us believe that, pero la mayoría but the majority no le creemos. don't believe it. ¿Qué les decía yo del mensaje que nos trajo el pastor? What was I telling you about the message that the pastor gave us? Que nos dijo acerca de lo que iba a venir. That he said about what was coming. Yo pensé que no iba a ser tan drástico, I didn't think it was going to be that harmful, pero lo fue. but Lo es. But it is.
Solo que así nos pasa. But that's how Así it como yo, happens. Just que like me, pensé que no iba a ser tan malo. that I thought it's not gonna be that hard, it was not gonna be that impacted. Así somos nosotros. That's how we are. Cuando en las cosas de Dios When in the things of the Lord, nos dice they say to que us estamos en los últimos that días, we're in the last days, que debemos de cambiar that nuestra we manera have de to pensar, change the way of thinking, que debemos de dejar de hacer cosas that we have to stop doing things que no edifican, that doesn't edify you, que debemos de aprovechar el tiempo que that we have to take utilizamos advantage of the time that we use para ver televisión, to watch TV, para ver programas que no edifican. to watch TV shows that doesn't edify us. Hoy tenemos la distracción del teléfono. Nowadays, we have that distraction of the cell phones. El teléfono, The cell phone, si tú te pones a ver una cosa, if you start watching one thing, te salen 20 cosas de la misma. they start showing up 20 things about the same thing. ¿Por qué? Porque saben lo que tú estás buscando. Why? Because they know what you're searching for. Y aunque estés buscando algo diferente, de vez en cuando te pone algo And even though you're searching for something else, they put something. y si tú te quedas pensando en esto que estás viendo, And if you start to think of what you're watching, te va a poner más cosas. they're gonna put more stuff. Entonces ya cambió lo que tú estabas buscando. So they change what you're looking for. Ahora estás en Now en you're algo diferente. now you're in something different. Esa distracción de ese tiempo que That nosotros distraction of- estamos ahí, Well, we're there. si lo utilizáramos If we use it para hacer las cosas que edifican, to do things that edify you, les aseguro que I assure you seríamos unas personas totalmente that we will diferentes. be different people. Nuestro Señor Jesús, Our Lord Jesus, antes de comenzar a reclutar a sus discípulos, before starting to recruit all his people, dijo este mensaje: he said this message. el tiempo se ha cumplido The time has fulfilled, y el reino de Dios and the kingdom se ha acercado. of God is at hand. Arrepentíos Repent y creer en el Evangelio. and believe in the gospel. Todo tiene un orden. Everything has an order. Primero nos habla que el tiempo se ha cumplido First, it talks about that the time has fulfilled y el reino de Dios se ha acercado. and the kingdom of God is at hand. Los que nos metemos en la alabanza The ones that we going into the worshiping, podemos sentir, we can feel. podemos, por así que nos sentimos confortados, We feel comfortable. podemos ver el cambio en nuestras vidas, We can see the change in our lives. nos olvidamos de todos nuestros We forget problemas, about all our problems. porque cuando nosotros estamos sumergidos en la alabanza, Because we are submerged in the worshiping, solo estamos viendo hacia Él. we are only looking at Him. No importa si cantamos feo, It doesn't matter if we sing bad. lo único que importa The only thing that que nuestro espíritu the only important thing is that our spirit está sediento de Él. is wanting more of Him. Él nos llena, He fulfills us. Él nos hace sentir de esa manera He makes us feel in a way que es inexplicable, that way that is unexplainable. porque nos sentimos todos llenos, Because we feel fulfilled. todo lo vemos con alegría, And we see everything with sentimos ese rejoice. gozo, We feel that rejoice. estamos sintiendo la presencia de We are Dios. feeling the presence of Him. Nos dice: el reino de Dios se ha acercado, It says, arrepentíos. it says the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Yo les hablo a aquellos que van también este mensaje. I'll talk to those who are watching this message. Gloria a Dios a los que ya se arrepintieron, Glory to the Lord who has repented. porque esa decisión que ustedes tomaron, Because that decision that you took, esos van a ver un cambio en su vida. you're going to be able to see that change in your life. Si lo estás viviendo el cambio, If you're qué living, bueno por ti. if you're living that change in your life right now, good for you. Si no lo estás viviendo If todavía, you're not living it yet, haz lo que dice la palabra: do what the word says. arrepentir. Repent. Arrepiéntete Repent. y creer
and believe en el Evangelio. in the gospel. El Señor nos habla de que nosotros no nos dejó The Lord talks about that He left us, that He did not left us una religión. a religion. Él lo que nos dejó What He left es el Evangelio. is the gospel. Dice que creamos, He says to believe, que seamos esos niños for us to be those kids. que cuando el Padre lo mandaba a la tienda, Then when the Father will send you to the store, iba will go y hacía las compras que el Padre le mandaba. and He will make the purchase that the Father will say. No cuestionaba, Don't question. solo iba. He will only go and do it. Así seamos nosotros como esos niños. Let's be that way like those kids. Para todos aquellos que todavía For no the- dan ese paso, For all the ones that haven't made that step yet, estamos en los últimos días. where we are in the last days, Estamos sufriendo las we are consecuencias suffering the consequences de nuestros propios actos, of our own acts porque la iglesia se ha alejado de Dios. because the church has pulled away from God, Y Dios quiere and God wants que la iglesia for the church se vuelva a Él. to come back. ¿Por qué? Porque Why? si nosotros decimos If we say que nosotros lo amamos, that we love Him, que somos su iglesia, that we are His church, pero hacemos todo lo contrario, but we do everything the opposite, así como les decía, just like I just told you, primero tenemos que cambiar nosotros. first we have to change ourselves. Tenemos que comprometernos con el Señor. We have to compromise with the Lord. Si todavía no tomas ese Have paso, you had taken that step yet? hazlo ahora, Do it now. ahora que todavía hay tiempo, Now that you still got time, porque va a haber un día because it's gonna be one day que el tiempo se va a terminar. that you're gonna run out of time. Y por cada día que tú tardes, And for that day that goes by and you take forever, más vas a sufrir. you're gonna suffer more. Hoy yo digo, Today I say, ¿por qué why? no lo conocí antes? Why I didn't get to know Him earlier. Pude haberme ahorrado sufrimiento. I could have saved myself a lot of suffering. Pude haber hecho I could- mejores I decisiones, could have made better decisions, pero no era mi tiempo, but it was not my time porque nadie me había hablado de Él. because nobody had spoken to me about Him. Todos tenemos We all have un tiempo. we all have a time. El tiempo se ha cumplido para nosotros los que estamos aquí, The time has fulfilled for the ones that are here porque aquí nos tiene. because we're still here. Ahora para los que están afuera, Now for the ones that are outside, es tu tiempo porque ya te hablé de Él. it's your time because I have spoken to you about Him. No te, no te mantengas pensando que va a haber más tiempo. Don't keep yourself waiting that you're thinking of that it's going to be more time. El tiempo es ahora, The time is now, para que todos vengamos so we can all come y nos gocemos en su and presencia. to rejoice in His presence. Pues le damos gracias a nuestro Padre. So we thank our Father. Hoy nos despedimos de nuestros hermanos que están viéndonos a distancia. Today we say goodbye to the ones that are looking at us at distance. Que el Señor los guarde, los fortalezca That let the Lord guard you and protect you. El Señor nos ha hablado en este día The Lord has spoken to us in this day a través de su palabra. through His word. Que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. That the time has fulfilled and the kingdom of God is at hand. Arrepentíos Repent y creer en su palabra. and believe in the gospel. Recuerden que Remember that el reino de Dios the kingdom of God es un gobierno.
is the governor. Para permanecer a este reino, In order to be part of this kingdom, hay que obedecer sus Let's- leyes. let's obey his laws. Nomás tenemos un solo rey We only have one king, que se nos guía that he's the one that guides us, y que se nos guarda, and he takes care of us. que por medio de nuestro Señor Jesús And through our Lord Jesus, vamos a llegar a Él, we're going to get to him. que no nos dejó solos, That he didn't left us alone. que nos dejó el Espíritu Santo He left us the Holy Spirit, para que nos guíe sobre toda so he verdad. can guide us to all truth. Pues que sean ustedes bendecidos y May que el Señor God me los bless siga you. fortaleciendo And may God strengthen you too, y que tengan una bendecida semana. and have a good, Adiós. blessed week.